Creepypastas para poner de fondo mientras intentas salvar tus cursos a... La estatua del ángel. Hace unos años, una madre y un padre decidieron que necesitaban un descanso. Querían salir una noche, así que llamaron a su niñera de más confianza. Cuando ella llegó, los dos niños ya estaban profundamente dormidos. Así que la niñera solo tuvo que sentarse y asegurarse de que todo estuviera bien. Más tarde esa noche, la niñera se aburrió y quiso ver televisión. Pero no podía verla abajo, porque no tenían cable allí. Los padres no querían que los niños vieran mucha basura. Ella los llamó y les preguntó si podía ver la televisión por cable en la habitación de los padres. Por supuesto, los padres dijeron que estaba bien, pero la niñera hizo una última petición, preguntó si podía cubrir la estatua de un ángel que estaba afuera de la ventana del dormitorio con una manta o una tela, porque la ponía nerviosa. La línea telefónica se quedó en silencio por un momento. El padre, que estaba hablando con la niñera, dijo: «Toma a los niños y sal de la casa, nosotros llamaremos a la policía». No tenemos ninguna estatua de un ángel. La policía encontró a los dos niños y a la niñera desplomados en charcos de su propia sangre, a los 3 minutos de la llamada. No se encontró ninguna estatua. La superstición. No es extraño cómo casi todos los pueblos tienen sus propias leyendas urbanas y supersticiones. Algunas son más frecuentes que otras. Por ejemplo, no silbar de noche, o no dejar pan sobre la mesa al irte a dormir. Hay lugares con más supersticiones que otros, y otros con muchísimas menos. Las aldeas más remotas suelen ser una fuente inagotable de este tipo de folclore. Sin embargo, algunas supersticiones de mi pueblo son extrañas, y no es algo que se escuche a menudo en otros lugares. Todos los niños aquí crecimos escuchando la misma regla. Cuando el sol toca la cresta, corres a casa, y no miras atrás. Yo solía pensar que eran solo los ancianos siendo exagerados. La puerta debe cerrarse inmediatamente con llave. Las ventanas se cubren, y la luz se atenúa para crear una atmósfera espeluznante por sí misma. Sinceramente, no ayuda el hecho de que este lugar sea tan remoto que apenas tiene electricidad. No hay alumbrado público, y la calle es en realidad un camino de tierra árido que pasa por viejos barrancos y densos bosques, de casa en casa. Si planeas visitar a alguien y te sorprende el anochecer, te quedarás a pasar la noche en esa casa. Sin preguntar. Curiosamente, todo el mundo parece acatar esta costumbre. Nadie te permitirá caminar afuera por la noche, y sin embargo, a lo largo de las generaciones, la población ha disminuido y ahora solo unas pocas docenas de personas viven en el pueblo. Mis padres se fueron hace mucho tiempo. Yo solía pasar mis vacaciones de verano e invierno en el pueblo, jugando con los animales de la granja y con mis amigos. Fue una época realmente maravillosa. Todo lo que me recuerda a mi infancia está aquí. Ahora, la vieja casa de mis abuelos ha caído en el abandono. Sigue siendo funcional, pero a menudo está descuidada. Aún así, tengo la tradición anual de visitar a mi vieja amiga de la infancia, Teodora, quien decidió quedarse en el pueblo, a pesar de la falta de trabajo y oportunidades. Ella dice que no ve que la vida se calme más de lo que ya lo está aquí. Hace poco llegué a su casa. Vive sola, y no han cambiado muchas cosas desde que éramos niñas. El interior de la casa parece sacado de la década de 1930, con techos más bajos de lo habitual, y viejos suelos de madera. Teodora modernizó un poco el lugar. Con todo, sigue siendo un refugio pintoresco de la vida agitada de una gran ciudad. Inmediatamente después de llegar, Teodora me dio la bienvenida a su casa, e insistió en que me quedara con ella. Al mirar por la ventana, y ver la vista impecable de la cordillera, no pude negarme. Nos sentamos durante horas, bebiendo café, y más tarde un licor casero de cereza que había preparado especialmente para la ocasión. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en calma. El sol había comenzado a ponerse bajo el horizonte, y Teodora inmediatamente dejó su vaso, y comenzó a cerrar las ventanas, y a poner llave a la puerta principal. Esta vieja tradición, vamos Teodora, pareces una abuela, me reí burlonamente. Estela, algunas tradiciones, están ahí por una razón, se veía molesta y preocupada por mi actitud. Si cerrar frenéticamente todo, y atenuar la luz hasta el punto de que apenas podíamos ver, no fuera suficiente, ella también colocó una gran cruz en la puerta principal. ¿Qué estás haciendo? Me estás asustando, ¿sabes? Me reí. Estela, las cosas aquí a veces, tienen la costumbre de venir sin avisar. Parecía realmente asustada y nerviosa, mientras miraba la puesta de sol, como si buscara algo. Lo que hacía unos momentos era una atmósfera tranquila y festiva, de repente se volvió incómoda, y algo inquietante.
Teodora comenzó a bajar la voz al hablar, a menudo apenas susurrando, y asintiendo con la cabeza en respuesta. Parecía tener prisa por acostarse, pero es invierno y el sol se pone temprano. No era remotamente la hora de dormir. Decidiendo que ella era la anfitriona, me levanté y decidí ayudarla con los platos. Teodora me indicó que lo dejara para la noche. Ya había tenido suficiente por mi primer día, así que a regañadientes acepté irme a la cama. Maldición, olvidé mi medicación en el coche. Me levanté, y vi la expresión pálida de Teodora. Estela, ¿estarás bien una noche? Son solo suplementos de hierro, puso una sonrisa forzada, casi rogándome que no planteara el tema de salir. Está bien, de acuerdo. Podemos discutir por la mañana. Bien. Te dejé un pijama sobre la cama en tu habitación. Recuerda mantener las persianas bajas toda la noche, sonrió. Molesta, le di las buenas noches, y entré a mi habitación. Me puse el pijama demasiado grande y me metí en la cama. Podía escuchar la vieja estufa de la sala crepitar suavemente. Mi habitación, y cualquier otra habitación, para el caso, estaba casi helada. Como suele suceder aquí, solo la sala está climatizada, ya que es el único lugar con una estufa de leña. Todo lo demás, buena suerte. Di vueltas y vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Había olvidado mi pastilla para dormir en el coche, y era algo temprano para acostarse. La habitación estaba completamente a oscuras, debido a que todo estaba sellado como un búnker. Después de dar vueltas durante unas sólidas 3 horas, miré mi reloj y era medianoche. Por el amor de Dios. Me levanté de la cama, y corrí las cortinas. La luz de la luna iluminaba las montañas. Parecía un cuento de hadas invernal montañoso, aunque remoto y desolado. Abrí la ventana ligeramente, jalándola suavemente hacia mí para no hacer ni un solo sonido. Pasé los siguientes 10 minutos observando los bosques de la montaña, hasta que vi algo largo y oscuro de pie en el campo abierto. Es en la oscuridad de la noche, y está distante, pero parece una mujer muy alta con el pelo largo y enmarañado, y griega. Su cuello parece estar doblado en un ángulo de 90 grados. Parpadeé, y griega. Se había ido. Sin embargo, el aire exterior se sintió, de alguna manera, diferente por un momento. Teodora irrumpió en la habitación, casi gritándome. Cerró la ventana de golpe y bajó las persianas, antes de arrastrarme a su habitación con la palma de su mano firmemente presionada sobre mi boca. ¿Lo viste? Asiente para sí o no. Teodora me miró con ojos frenéticos, e inyectados en sangre. Simplemente asentí. Escóndete, susurró en mi oído. Aterrorizadas, nos arrastramos bajo su cama, y nos acurrucamos en el suelo frío. Hubo silencio. Luego, escuchamos unos suaves golpes en la puerta principal. Estoy en casa, la voz sonaba quebrada, e inhumana. Teodora y yo agachamos la cabeza, ya que el solo sonido de esa voz nos hizo entrar en pánico. La cosa comenzó a girar el picaporte repetidamente, luego, al darse cuenta de que la puerta estaba cerrada, procedió a golpearla a una velocidad endiablada. Déjame entrar, Estela, estoy en casa, déjame entrar. La voz comenzó a volverse cada vez más violenta. Después de unos minutos, el ruido cesó. Mi corazón seguía sin calmarse, y sentía que iba a desmayarme. Lentamente me arrastré de debajo de la cama, y me dirigí a la puerta principal. Teodora estaba demasiado asustada para hablar o moverse. Miré lentamente por la mirilla. Aparte de la oscuridad total, no había nada allí. Esperando un momento de respiro, un sonido crepitante comenzó a moverse por la casa. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando sus uñas contra la pared de ladrillo. Me asomé por la esquina, solo para notar un par de ojos oscuros mirándome a través de las ventanas. No era oscuridad lo que vi a través de la mirilla, eran sus ojos. Cerré la puerta de mi habitación de golpe, y forcé una silla debajo del pomo. De repente, puedo oírlo en el tejado, correteando apresuradamente por las viejas tejas. Encendí el interruptor de la luz, y escuché a Teodora gritar desde debajo de la cama. Estela, ¡no! La luz interior se apagó inmediatamente, y noté que la ventana de la sala estaba abierta. Una voz oscura se extendió por toda la casa. Y luego, la puerta del baño, al final del pasillo, se abrió lentamente con un chirrido. El ambiente interior no tenía sentido físico. El baño parecía estar iluminado por la oscuridad, como si esta no fuera oscuridad, sino una luz negra. Miré la bañera vieja y pequeña, llena de agua negra. 2 manos salieron lentamente de la bañera, como si fuera de metros de profundidad, y largos dedos afilados colgaban sobre el borde. Lentamente, 2 ojos negros se asomaron bajo el agua, y luego su pelo largo y enmarañado, y una mandíbula antinaturalmente larga.
La criatura era de un color decadente, azul verdoso. Se levantó y se levantó, alcanzando una altura antinatural, antes de romperse y caer sobre sus 4 extremidades. Gracias por dejarme entrar, Estela, dijo mientras sus ojos comenzaban a brillar de color rojo. Teodora rápidamente me empujó a una pequeña despensa, una en la que apenas cabíamos las dos, y cerró la puerta. La casa tembló violentamente. Comenzamos a escuchar un rugido mientras la criatura demolía el interior, tratando de abrirse camino con sus garras. Estela, hay un martillo en el estante detrás de ti. Apenas pude mover la mano y darle a Teodora el viejo martillo oxidado. Ella comenzó a golpear la pared, un ladrillo a la vez. Déjame entrar. Para nuestro horror, la cosa había comenzado a imitar nuestras voces. Teodora logró sacar algunos ladrillos viejos, y hacer un agujero apenas lo suficientemente grande como para pasar. Ella entró primero, y me sacó, justo momentos antes de que la puerta cediera. Corrimos descalzas tan rápido como pudimos, y nos subimos al coche. Afortunadamente, había dejado la llave puesta. Vimos a la criatura parada frente a la casa, sonriendo con su boca alargada. Pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad del pueblo. Estamos descalzas, y congelándonos, en pijama, y todas nuestras pertenencias están en esa casa. Tanto Teodora como yo estamos temblando, y aterrorizadas. No intentaremos volver allí, ni ahora, ni nunca. Parece que algunas supersticiones tienen más verdad de la que jamás quisimos creer. Solo espero haber invitado a esa cosa a la casa, en lugar de a mi propia vida. La chica del sótano, no intenten el ritual. Hola a todos, llevo años leyendo este foro, pero nunca pensé que realmente publicaría algo aquí. Mi nombre es Alex, y lo que estoy a punto de compartir sucedió cuando tenía 19 años, durante mi primer año de universidad. Me lo he guardado durante mucho tiempo, pero después de todo lo que ha pasado, tal vez contarlo ayude a alguien a evitar el mismo error. Esto va a ser largo, pero por favor, lean con atención, especialmente la parte sobre las instrucciones. Si alguna vez se encuentran con ellas, no hagan lo que hicimos. En aquel entonces, mi amigo Ryan y yo estábamos obsesionados con la exploración urbana. Nos colábamos en fábricas abandonadas, desagües pluviales, viejas escuelas. Cualquier cosa que pareciera remotamente encantada. Pero el manicomio, al borde de nuestro pueblo, era diferente. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo le temía. Y las historias que lo rodeaban, no eran como las típicas leyendas de Fogata. Se decía que el gobierno usó el edificio, décadas atrás, como un sitio de pruebas para un proyecto clasificado que involucraba a 6 niños. El objetivo era crear armas humanas mejoradas. Los experimentos fueron crueles, retorcidos, del tipo que nadie creería a menos que hubiera visto los archivos. Una niña, de unos 12 años, se convirtió en el foco del proyecto. Los archivos la llamaron Sujeto 6, pero los lugareños le dieron un nombre diferente, la chica del sótano. Los rumores decían que no fue asesinada, sino sacrificada. Arrastrada a una cámara subterránea debajo del manicomio, por las mismas personas que la crearon. El ritual supuestamente iba a desligar su espíritu, lo que sea que eso significara. ¿El resultado? Su cuerpo se desvaneció. Solo quedó la cámara. La gente decía que aún podía ser invocada, si alguien seguía una lista de instrucciones extrañas que circularon por internet hace años, y luego fueron borradas de todas las plataformas. Ojalá nunca las hubiéramos encontrado. Era un viernes, el comienzo del semestre de otoño. El tipo de noche en que el frío se cuela temprano. Ryan había impreso las instrucciones que encontró en alguna página de archivo, a lo que solo se podía acceder a través de una captura de pantalla guardada en caché. Le pareció hilarante. ¿Crees que podríamos invocar a la chica fantasma supersoldado?, dijo, agitando el papel mientras nos acercábamos a la puerta principal, carcomida por el óxido, del manicomio. Me reí, restándole importancia, pero en el momento en que entramos, todo se sintió mal. Los pisos estaban combados, y deformados, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Las paredes tenían arañazos profundos, líneas verticales, largas y deliberadas, que parecían marcas de uñas, pero estaban demasiado separadas para ser humanas. Todo el lugar olía a sangre vieja y hormigón húmedo, pero lo más extraño era lo silencioso que estaba. No un silencio de no hay nadie aquí. Más bien, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Seguimos la estúpida idea de Ryan, y leímos los pasos del ritual. Encontrar la puerta del sótano. Llamar 3 veces. Esperar 10 segundos. Llamar 2 veces. Susurrar su nombre. Sujeto 6. Colocar una ofrenda en el suelo.
Debe ser personal. No hablar, después de colocar la ofrenda. No moverse. Si ella acepta la ofrenda, la puerta se abrirá. Si no, vete inmediatamente. No mires atrás. Sonaba como algo que escribiría un adolescente aburrido. Pero cuanto más nos adentrábamos en el manicomio, más se sentía como si alguien, o algo, quisiera que siguiéramos adelante. Finalmente, encontramos una puerta de metal atornillada a una pared de ladrillo desmoronada, medio oculta detrás de una camilla colapsada. No tenía manija, ni bisagras, ni costuras. Solo una losa de metal congelada en la estructura. Parece que es el lugar, susurró Ryan. Llamó 3 veces. El sonido no hizo eco. Simplemente, se detuvo, como si la puerta se lo hubiera tragado por completo. 10 segundos pasaron. Llamó 2 veces. Ambos susurramos sujetos 6 al mismo tiempo. Se sintió estúpido, pero la temperatura bajó instantáneamente. Nuestra respiración se empañó. La puerta de metal vibró, solo una vez, como si algo dentro se hubiera movido. Ryan sonrió nerviosamente y colocó su ofrenda, una cadena de plata que le había dado su ex, en el suelo. Te toca a ti, susurró. Las instrucciones decían que no se debía hablar ni mover después de colocar la ofrenda. No me di cuenta de que él había roto la regla hasta que fue demasiado tarde. Dejé mi ofrenda, el cipo de latón de mi abuelo. Un segundo después, un suave clink metálico resonó desde la puerta. Y luego, las luces dentro del manicomio parpadearon, y se encendieron. La puerta de metal se deslizó lentamente hacia arriba, con un chirrido inhumano y raspado. Apareció una escalera, estrecha, que descendía en espiral hacia la oscuridad total. Deberíamos haber corrido. Pero algo tiró de nuestros pensamientos, una mano invisible que nos guiaba hacia abajo. Los escalones estaban fríos. Mojados. Pegajosos. En el fondo, había una cámara iluminada por una sola bombilla colgante que parpadeaba como una luciérnaga moribunda. En el centro, había una mesa de cirugía oxidada, y a su lado, una pequeña figura. Una niña. Estaba de espaldas a nosotros. El cabello largo, enmarañado, y goteando, como si acabara de salir de un lago. Llevaba una bata de hospital manchada con parches oscuros de algo en lo que no quiero pensar. ¿Estás bien?, susurró Ryan. Ella se giró. Su rostro, no estaba bien. Sus ojos eran demasiado grandes, pero no de una manera caricaturesca, sino más bien como si hubieran sido diseñados para ver en la oscuridad. Su piel estaba tensa, estirada, fina como el papel. Y su boca, Dios, su boca parecía haber sido cosida, y luego desgarrada de nuevo. Ella inclinó la cabeza hacia nosotros. Luego sonrió. No una sonrisa amistosa. Una sonrisa de reconocimiento. Como si hubiera estado esperando. La bombilla sobre ella parpadeó violentamente. Ryan habló primero. Trajimos las ofrendas. Mal. Hablar después de colocar la ofrenda, rompe el ritual. Ella se movió antes de que pudiera reaccionar. Un borrón. Un segundo estaba al otro lado de la habitación, al siguiente estaba justo detrás de Ryan. Ni siquiera gritó. Simplemente, se dobló. Como si sus huesos se hubieran vuelto líquidos. Su cuerpo se desplomó en el suelo, las extremidades dobladas en todas direcciones, como una araña aplastada. Ella me miró. Pero no atacó. En cambio, señaló hacia la escalera. El gesto universal de vete. No pensé. Corrí. Las luces de arriba se apagaron, una por una, siguiéndome por el pasillo como si algo invisible estuviera corriendo justo detrás de mí. Sentí un aliento, caliente y agitado, en la parte posterior de mi cuello. No me atreví a mirar. Cada paso se sentía como si estuviera a segundos de colapsar. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que pensé que estallaría. Cuando llegué a las puertas principales del manicomio, se cerraron de golpe a centímetros de mí, lo suficientemente fuerte como para sacudir el polvo del techo. Afuera, el aire volvió a tener un sabor normal. Los sonidos de la noche regresaron. Grillos, viento, tráfico lejano. Todo lo que el manicomio se había tragado regresó de golpe. Pero Ryan, él nunca salió. Volvía a la mañana siguiente con la seguridad del campus, pero la puerta del sótano se había ido. No cerrada, simplemente se había ido. Como si la pared nunca hubiera sido cortada. Las ofrendas también se habían ido. Nunca se encontró rastro de Ryan. Estoy publicando esto porque las instrucciones todavía están ahí fuera. Todavía se propagan en foros extraños, sitios de archivo, wikis de creepypasta. La gente sigue intentando el ritual. Si alguna vez las encuentran, no las sigan. No llamen a la puerta. No susurren su nombre. Y, hagan lo que hagan, no traigan una ofrenda. Ella todavía está ahí abajo. Todavía esperando.
Y recuerda a los que la llamaron. Si escuchan un golpe en su puerta por la noche, no respondan. Podrían no ser para ustedes. Siempre te encontraré. El aire con aroma a pino se volvió gélido, a medida que la fogata se apagaba, dejando a Lillie, Colton y Jackson acurrucados en su tienda de campaña, en lo profundo de la naturaleza montañosa. Habían escuchado las leyendas locales sobre excursionistas desaparecidos, descartándolas como cuentos de fogata, pero el silencio inquietante del bosque se sentía pesado esta noche. De repente, Colton se sentó de golpe. ¿Escucharon eso? Un grito débil y distorsionado resonó entre los árboles. Sonaba inquietantemente como su amigo Jackson gritando. ¡Ayuda! Por aquí. ¿Jax? Susurró Lillie, con el corazón acelerado. Pero él está justo aquí. El rostro de Jackson estaba pálido, a la luz de la luna que se filtraba por la solapa de la tienda. Ese no soy yo. El grito llegó de nuevo, más cerca esta vez, una imitación perfecta y desesperada de la voz de Jackson. Colton buscó a tientas la linterna, cuyo haz de luz cortó la oscuridad. Afuera, el chasquido de una rama pesada rompió el silencio. Los amigos abrieron la cremallera de la tienda, solo lo suficiente para mirar hacia afuera, la luz de la linterna se derramó sobre el suelo del bosque. La sangre se drenó del rostro de Lillie. A 6 metros de distancia, una criatura se quedó congelada, bajo la luz. Su piel pálida y translúcida, brillaba como porcelana húmeda, tensa sobre un marco de ángulos antinaturales. Tenía una cara larga, parecida a la de un equino, con cuernos negros y enmarañados, rizándose desde su frente, y una boca llena de dientes afilados como agujas, que parecían sonreír en la oscuridad. Estaba a 4 patas, sus largas y poderosas patas delanteras sostenían su volumen en alto, mientras que sus atrofiadas patas traseras parecían casi inútiles, dándole una postura espantosa y tambaleante. Sus ojos, lechosos y antiguos, se fijaron en ellos con un hambre aterradora. Emitió otro sonido, una imitación horrible y gorgoteante, de una risa humana. ¡Corran!, gritó Colton, agarrando las llaves del coche. Salieron a toda prisa de la tienda, dejándolo todo atrás. La criatura no se movió de inmediato. Los observó tropezar hacia su todoterreno. Luego, con una velocidad que desafiaba su forma incómoda, se lanzó a la carga. Sus largas patas delanteras la impulsaron en saltos masivos y silenciosos, sobre raíces y rocas. Llegaron al vehículo, forcejeando con los cierres. La criatura estaba a 3 metros de distancia, un borrón espectral de piel blanca pálida y cuernos. Lillie se lanzó al asiento del pasajero, mientras Colton abría la puerta del conductor. Jackson se metió en la parte trasera, justo cuando el motor rugía, cobrando vida. Colton pisó el acelerador, saliendo disparado por el estrecho camino de tierra, las afiladas garras de la criatura rasparon inútilmente contra el parachoques, antes de que se alejaran. El camino por la montaña fue un borrón de adrenalina y miedo. No se detuvieron hasta que llegaron a la casa de Lillie, en los suburbios, horas después. Las familiares luces de la calle, y el tranquilo vecindario, se sintieron como una salvación. «Estamos a salvo», susurró Jackson finalmente, apoyándose contra el mostrador de la cocina. Los tres estaban exhaustos, y temblando. «No puede encontrarnos aquí». Lillie respiró aliviada, y abrió el refrigerador. La luz fluorescente era una reconfortante normalidad. Cogió una botella de agua, bebió un sorbo, y cerró los ojos por un momento, la tensión comenzando a aliviarse de sus hombros. Entonces abrió los ojos, y deseó no haberlo hecho. Desde el pasillo que conducía a la sala de estar, un cuerno largo y negro se inclinó ligeramente hacia la luz. Un gruñido bajo retumbó, profundo e inhumano, antes de ser reemplazado por una última, perfecta imitación de la voz de Colton, cantando de forma amenazante. «Te encontré. Puedes correr y puedes esconderte, pero será fútil. Siempre te encontraré». Se giraron a la vez. «¿Qué eres?», gritó Colton. La criatura sonrió, mientras decía, en un tono burlón. «Soy los monstruos en tus sueños, estoy en las sombras en la oscuridad, y estoy hambriento». En las sombras de la sala de estar, la criatura se puso de pie sobre sus 2 largas patas delanteras, elevándose en el espacio doméstico. Sus ojos lechosos ardían con pura ira. La pálida piel de su largo rostro se estiró en un gruñido, mientras se abalanzaba hacia ellos, sus afilados dientes brillando a la luz de la cocina. La cruz cósmica. El pueblo yace patético, empequeñecido, insignificante, a la base de esa gran estructura, envuelto en la niebla. De nombre y lugar desconocidos, no tiene tiempo. Bañado en la noche eterna, por lo que ha hecho.
El pueblo y sus miserables ocupantes se sientan como suplicantes eternos, sujetos a la gran torre. Por encima y envolviéndolos, eclipsando la luna imperecedera, se alza la oscura cruz cósmica, de tamaño divino y aspecto titánico. De piedra alienígena, del color del hueso y el pus, parecía ser de diseño cristiano, católico, pero era mucho más vieja. Mucho más antigua. De una era anterior, aún más oscura, cuando el tiempo estaba en su infancia, y los cuerpos celestes aún eran vírgenes, y el espacio en el que nadaban, nuevo. Constantemente vibraba y latía con gran poder talismánico. Todos los habitantes del maldito pueblito podían sentirlo. Todos le temían a esa cosa. Sabían que era Dios, allí. Y bajo su gran sombra, ellos no son nada. Ellos no son nada. Intentan no mirarla, algunos de ellos. Intentan fingir que no miran, e intentan fingir que no están fingiendo nada en absoluto. Nada en absoluto. Algunos de ellos ya no intentan nada en absoluto. Más de unos pocos. Los niños del lugar son, naturalmente, los más curiosos, y por lo tanto, los más frecuente y duramente castigados. Los más viejos, de tiempos lejanos y olvidados, decían que tenía un nombre, uno real, cargado de poder, demasiado. Algunos dijeron haberlo sabido, pero podrían haber estado mintiendo. No importaba. Todos los viejos de hace mucho tiempo estaban muertos ya. Se les permitió estarlo. Los afortunados. Jailbreak. De Tin Lixi. ¿O era Ak/DC? Al diablo. No podía recordar. Ya no podía recordar muchas cosas. Datan separó una mota a la base de la cruz gigantesca, la pieza central y deidad del maldito pueblo nocturno. Esperando. Tal era el rito, tal era lo necesario para apaciguar a la cosa. Llamaba. 2. Y los dos venían a presentarse, y respondían. Y solo uno lograba irse. Datan sentía frío. Pensó que ya se había adormecido. A estas alturas. Él, como muchos a la sombra de la gran y terrible cosa titánica, pensó que se había acostumbrado a la realidad de la vida bajo la sombra de la cruz sin cabeza. A sus miserias diarias, y a su sentido de desesperanza purgatorial. Pero entonces, llamaba. Y dos tenían que responder. A pesar de la ausencia del sol, estaba sudando. No creía que ninguno de ellos fuera capaz de eso ya. Intentó no pensar en absoluto. Sabía que no ayudaría. Lo sabía. Había observado a otros en el pasado, y había visto muchos planes desesperados, y extraños. Algunos de ellos habían sido muy tristes. Intentó no pensar en absoluto. Una tos llamó su atención hacia su compañero que se acercaba. Turdleboy caminaba. Arrastrando los pies. Sus zapatos gastados hacían terribles sonidos secos y ásperos, mientras las pequeñas piedras y guijarros se raspaban lentamente sobre la superficie de la tierra gris y maldita, a la que todos estaban atados. Datan pensó en saludar. En preguntarle a Turdleboy cómo estaba, y si su noche iba bien. Todo considerado y tal. Pero lo descartó. ¿Cuál era el punto? Era estúpido. Ya no había razón para fingir. Ya no. Turdleboy se unió a Datan en la base. Ahora eran 2 motas de polvo, en lugar de solo una. Un par de hormigas ante la gran cruz cósmica. Miraron hacia arriba, juntos. Se extendía por lo que parecían ser parsecs, hacia el cielo nocturno sin límites. Apenas podían discernir la poderosa sección transversal de la cima, la inmensa cabeza de la construcción gargantuesca. Puede que fuera una ilusión. Un truco para sus ojos cansados y gastados. Sus mortales y agotadas miradas. La tensión, la espera, la llamada, todo se estaba volviendo demasiado para la pareja. Pero hicieron lo que se les había ordenado. Como los muchos otros antes. Obedecieron, e hicieron lo que se les mandó, manteniendo la mirada. Manteniendo. Destello, crack. Un terrible rayo azul se disparó. Como un cañón, se lanzó hacia abajo, hacia la tierra, y golpeó a la pareja. Gritaron con una legendaria y desenfrenada agonía. Un dolor indiscutible. De algún lugar interno, o tal vez de la gran cosa misma, un tremendo bramido de risa cruel se emitió para unirse a la explosión del rayo. Trueno para la cañonada de la gran cruz cósmica. Muchos ojos observaban entre las cortinas de ventanas nubladas y cerradas. Bajo llave. Encerrados dentro. Nadie respondió a las súplicas desesperadas de los muchachos. Nadie lo había hecho antes. Nadie lo haría esta vez tampoco. Muchos no miraron en absoluto. O ya habían tenido suficiente, o nunca habrían podido soportarlo. Sus mentes no habrían aguantado la carga. Nunca miraron. Nunca. Ni antes, ni ciertamente esta vez.
En la explosión continua, el destello ardiente y blanco del rayo cruel, la pareja cambió. Se dobló. Se torció. Se rompió y se reformó. Las extremidades se desollaron, y se extendieron para volverse tentaculares, y parecidas a una araña. La piel se asó, se derritió, y se desprendió en grandes trozos que se elevaron y volaron lejos, hacia el gran rayo, como si fuera una especie de rayo tractor. El cabello se desintegró. Los ojos se gelificaron, y se vaporizaron, mientras las cuencas que una vez los albergaron y protegieron se distendieron, se agrietaron, y se volvieron cavernosas y parpadeantes. Blanco oscuro, blanco oscuro, blanco oscuro, blanco oscuro, blanco oscuro, blanco oscuro. Y luego, de repente, la gran y cruel cuchilla de luz, y fuego blanco afulado, fue retirada. Se fue. Como un fantasma, o una mentira que nunca fue. En la quietud, la miserable ciudadanía casi podría haberlo creído, si no fuera por la evidencia de la gran y terrible mano de fuego estelar de la cosa. En el cráter ennegrecido, uno de los muchos en la base de la gran torre, finalmente comenzaron a moverse de nuevo. Después de un tiempo. Uno de ellos. Tirando, arrastrando al otro. Luchando, llorando con tonos roncos y cocidos, jadeando, y silbando con saliva, luchando por sacar a sus dos cuerpos humanos araña, recién mutilados y deformados, de la tierra devastada. Todos miran ahora. Miran cómo los recién nacidos, los tiernos cuerpos vírgenes de los nuevos bebés araña, intentan liberarse, y se preguntan cuál. Se preguntan quién. Se preguntan cuál de los dos. Quieren saber quién de la pareja ha sobrevivido. ¿A quién ha perdonado la cruz? ¿A quién ha elegido la gran torre? Se mueren por saberlo. Se mueren por saber quién. Fin. Cada noche, me escondo de los árboles. Deberías considerarte afortunado, de no tener, el ojo. Sus rostros son grotescos, grabados con milenios de angustia, y las cosas que han soportado. Cosas a las que nosotros los hemos sometido. Torcidos en odio hacia nosotros, las plagas. Tiene sentido. No es bonito, lo que hemos hecho. Cuando los continentes eran uno, también lo eran los árboles. No siempre fue así. La llamada de sus hermanos había estado siempre presente. No podían oírlos ni verlos, pero podían sentirlos. Allá afuera, vivos en algún lugar, pero muy lejos. Sus raíces no se fusionaron, como parecía que estaban destinadas a hacerlo. Cuando las tierras colisionaron, y el paraíso de Pangea permitió que los árboles finalmente estuvieran juntos, sus raíces se convirtieron en una red de conciencia, zumbando de vida bajo tierra, donde vagaban libres, comían en abundancia, y vivían sin miedo. Trabajar en conjunto con la tierra a su alrededor era fácil. Ellos insuflaban vida a la tierra, y a cambio, la tierra les permitía prosperar en su suelo. Los antiguos, los primeros de su especie, fueron el primer ser vivo verdadero en la tierra. Sus ramas en particular, se disparaban por encima del suelo, con alturas variables de 24 hasta más de 90 metros. Durante ese tiempo, y con gran recomendación de la tierra, su follaje escamoso se asentó en lo alto del suelo, para ayudar a combatir su innegable destino. La tierra sabía que algo se acercaba. Comenzó a dividirse de nuevo, sus tierras se desgarraron, y dejaron a los árboles incompletos una vez más. Esta vez fue diferente a la anterior. Ahora la colmena sabía lo que era ser uno. Sintieron sus corazones y almas ser separados, y de nuevo la llamada de sus hermanos fue distante. Sin embargo, esta vez, sabían escuchar mejor. La tierra les dijo a los árboles que tenía visiones de bestias que aparecían desde más allá, vagando por sus tierras, llenando sus ríos de cuerpos y veneno. Estas visiones le mostraron a la tierra, a estas criaturas, sosteniéndose de los árboles. Profanándolos en grandes cantidades, construyendo refugios y viviendo dentro de los cadáveres de sus ramas amputadas, esculpiendo arte de su propia carne, y usándolos para crear armas asesinas que usaban entre ellos. El mundo vio su muerte colectiva, secado por plagas que venían del más allá. Esto fue aterrador para la colmena. Poco después, un nuevo cayó del cielo, quemando un agujero a través del aire, y asesinando una docena de ramas de una sola vez. Los árboles nunca habían sentido tanta agonía antes de eso. Tampoco la tierra. Este fue el primer roce del mundo con la muerte. Este nuevo agujero calcinado sostuvo el huevo, lo anidó, hasta que se abrió, y dejó salir monstruos. Criaturas emplumadas que caminaban sobre sus patas traseras. Pequeños brazos que se asentaban en ángulo, en la parte delantera de sus pechos, terminando con garras afiladas.
Ojos pequeños y mandíbulas rechinantes que pronto nunca se verían sin estar cubiertas de sangre. Garras afiladas como cuchillos se clavaron en la tierra mientras vagaban, comiendo todo a la vista, asesinando a los árboles y a sus parientes sin remordimiento. Los árboles lloraron de dolor, sintiéndolo todo a la vez, todo el tiempo. No importaba qué rama estuviera siendo torturada, y no importaba dónde estuviera, la colmena sentía el dolor, como si estuviera en cada rama. Las bestias se multiplicaron, y después de algunos años desarrollaron diferentes formas, tamaños, y luego les crecieron alas y se elevaron a los cielos. Construyeron nidos en los árboles, se dieron festines con sus cuerpos, y pronto las criaturas comenzaron a darse festines entre ellas. La tierra había tenido razón. El agua que llenaba sus raíces, que una vez fue de un gris cristalino, se había vuelto roja. El infierno había llegado, y el mundo creyó que era la profecía de la tierra haciéndose realidad. Casi 200 millones de años de esclavitud después, el universo respondió a su súplica. Lo que no se dieron cuenta fue que ese no era el refugio que habían estado esperando, era simplemente una continuación de su infierno en vida. Un asteroide se desplomó sobre la Tierra, matando a las bestias al instante. La Tierra no había esperado el gran daño a su propio ser, y no había previsto el asesinato de sus árboles. Con el asteroide llegó la oscuridad total, que duró años. Sin el sol, los árboles no podían respirar, y casi murieron. Durante años, sus raíces yacieron marchitas bajo la corteza del planeta. Varios años después, la Tierra se había curado, había aprendido a disfrutar de su nuevo estado. Sus árboles renacieron. Estaban dispersos por todas partes ahora, a través de cuerpos de agua, y dentro de lugares donde pensaron que no sobrevivirían. Después de haber experimentado la muerte, vino su renacimiento, con el que trabajaron más cerca de la tierra que nunca. El mundo vivió en el paraíso después de que todo hubo vuelto a la normalidad. No más bestias que lo mantuvieran asustado. Una sección de ramas se encontró abundante entre un paisaje que de otro modo sería estéril, siendo nutrida por un río que fluía a través de su exuberancia, y salía en 4 ramas. Arenas marrones y tierra seca rodeaban un exuberante jardín lleno de ramas que habían comenzado a brotar con suculentas frutas. La tierra disfrutó de los frutos de los árboles, esperando hasta que caían de sus brazos, y llegaban a su suelo, donde absorbía los nutrientes con un fervor glotón nunca antes saboreado por el mundo. Durante milenios, disfrutaron de esta vida. Disfrutaron de ser uno con sus hermanos, por muy lejos que se hubieran desviado. Hace unos pocos miles de años, los árboles se dieron cuenta de una nueva presencia que había aparecido, por medio de una nave metálica que, de nuevo, cayó del cielo. El mundo se preparó, mientras el huevo de metal se abría de nuevo, y daba a luz a una criatura marrón que caminaba erguida. Era mucho más pequeña que las bestias que habían provocado la caída anterior de los árboles sobre ellos, ni era tan escamosa y amenazante. Esta criatura era blanda, maleable, y mucho más débil que lo que una vez había corrido desenfrenado. Parecía entender a los árboles cuando hablaban, algo que nunca habían experimentado antes. La bestia se llamó a sí mismo hombre. Era un bastardo arrogante, diciéndole a los árboles que había sido enviado por orden de su dios, para probar si este planeta sería adecuado para su especie. Los árboles se mostraron cautelosos ante esto, curiosos de por qué estos hombres necesitaban cambiar de planeta. El hombre simplemente dijo que su planeta ya no era capaz de sostener la vida. El mundo nunca antes había escuchado esta noción de vida, y le preguntó al hombre si las bestias que una vez habían vagado por su tierra, eran lo que era la vida. Este fue un grave error por parte de la tierra. La pregunta exaltó al hombre, que cayó de rodillas, juntando las manos y clamando al cielo. Bramó, con agua fluyendo de sus ojos, y pronto se desplomó, con los ojos cerrados, y su exaltación se convirtió en terror. Un horror de pesadillas se desarrolló frente a los árboles, todos palpitando de miedo, mientras sus raíces se empapaban de rojo, como todos esos años atrás. Los árboles habían visto el asesinato de las bestias antes, que se mataban y se daban festines con la carne del otro, si sus vientres no estaban llenos de la carne de los árboles. Esto era diferente. Esto era insondable. Este era un hombre, que cayó al suelo, y su pecho se abrió. La placa del pecho quedó expuesta, y una costilla se liberó, y se elevó en el aire. Los árboles no podían moverse, no podían dejar de mirar, mientras el hueso ascendía en el aire, y comenzaba a brillar como sus guardianes, las estrellas. El orbe brillante tomó la forma de otro hombre, con bolsas colgantes de carne que colgaban de su pecho, y la falta de un apéndice colgante entre sus piernas. Los árboles no sabían qué hacer con la magia que habían visto. El hombre no había sido su amigo, pero lamentaron su muerte de todos modos.
No podían creer lo que veían cuando se levantó de nuevo, el pecho cerrado y sellado, como si nunca se hubiera abierto de golpe. Los árboles no pudieron evitar los sentimientos que los abrumaron, y el conocimiento de más grupos de estos hombres llegó inundando el éter. Estas no eran las únicas bestias. De nuevo, el mundo había sido infestado. Los árboles no permitirían esta esclavitud una vez más. Estos hombres y su dios creían que su especie prosperaría aquí. ¿Pero qué pasaba con los árboles? ¿La tierra? ¿El mundo? Los árboles conspiraron que no se acobardarían esta vez. Dejarían claro que estos hombres no prosperarían aquí. Son plagas que necesitan ser exterminadas. Los árboles intentaron engañar a los hombres, hace todos esos años, en ese jardín que llamaron Edén. La tierra escuchó rumores de que el llamado Dios de los hombres era bastante benévolo, aunque sus seguidores dirían lo contrario. Al Dios le gustaba engañar a sus creyentes, lo que los hacía obedientes si sabías cómo mandarlos. La tierra les dijo a los árboles que susurraran como si fueran el Dios de los hombres, para tentar a los hombres a comer sus frutos. Los árboles lo intentaron y fallaron, descubriendo que los hombres parecían carecer de la obediencia que pensaron que poseerían. Fue la chispa de una nueva rama lo que hizo que los árboles se dieran cuenta de que estaban jugando mal. Necesitaban decirles a los hombres que podían comer cualquier fruta que quisieran, excepto la que venía de una sola rama. Como se esperaba, los hombres no pudieron evitar ser desobedientes. Comieron la fruta que los árboles habían envenenado, sabiendo que costaría la experiencia de la nueva rama, pero para la colmena mayor de los árboles, valió la pena. Los hombres se enfermaron mortalmente en una hora, gorgoteando saliva espumosa y sangre, vomitando bilis negra y apenas pudiendo respirar. La hierba alrededor de los hombres pareció huir, volviéndose marrón en el proceso. Las dos criaturas suaves murieron esa noche, y la tierra absorbió sus cuerpos, como la fruta que habían comido. El sabor de ellos era repugnante. Pútrido por la falta de empatía, y luego la tierra tuvo una epifanía, mientras los huesos de los hombres que se referían a sí mismos como Adán y Eva se digerían en sus suelos. La profecía que había soñado hace tanto tiempo no había sido la de las criaturas emplumadas y escamosas que vinieron antes, sino estos hombres oscuros que parecían ser de alguna manera más despiadados. Matar a dos de estas criaturas no hizo mella en su número. Procreaban como conejos, sin detener nunca sus actos profanadores, y a veces incluso usando los árboles para mantenerse erguidos. Las larvas de estas bestias eran, más a menudo que no, lampiñas, regordetas y hacían ruidos horribles que mantenían a los árboles despiertos. El mundo se dio cuenta de que estas bestias no eran tan rudas como la serie anterior de vida que albergó. De hecho, estas bestias podían trabajar en conjunto con los árboles y la tierra, y tenían algo que ofrecer. Con el clima vinieron las tormentas, con las tormentas vinieron los rayos, y con los rayos vinieron el sacrificio de ramas no deseadas. No era culpa de la tierra que tuviera tormentas. Es simplemente cómo funciona el mundo. Los hombres cosecharían estas ramas partidas y caídas, lo que fue un alivio sorprendente para los árboles. La pérdida de una rama es extremadamente dolorosa, algo así como si a un hombre le cortaran un dedo, pero más doloroso porque la descarga de un rayo hace todo menos un trabajo limpio. La rama sería cortada al azar, dejada pudrirse mientras aún estaba adherida, para que todos los árboles lo sintieran para siempre. Al principio, los árboles encontraron el acto de la extracción de una rama poco ético. Los hombres tomaban su carne y la quemaban, o la seccionaban en pedazos y construían refugios. Era incómodo ver a estas criaturas viviendo dentro de sus cadáveres muertos, pero de alguna manera les resultaba demasiado familiar. Como cuando su fruta cae al suelo, y la tierra la absorbe. El mundo fue feliz así por un tiempo. Comenzaron a encariñarse bastante con sus nuevos habitantes. No fue hasta el primer invierno de los hombres que los árboles se dieron cuenta de que estas nuevas bestias todavía tenían planes de esclavizarlos, sin importar lo bien que trabajaran juntos. Los hombres comenzaron a cortar ramas por su cuenta, en lugar de esperar a que el mundo sacrificara una. Los hombres mostraron su crueldad desde el principio, pero los árboles no querían creer lo que veían. Lloraron y gritaron hasta que pronto se dieron cuenta de que los hombres elegían no escuchar. Finalmente, el hombre había evolucionado para bloquear sus voces por completo. Ya no les importaba escuchar sus lamentos, y ni siquiera podían hacerlo aunque quisieran. Los árboles pronto se dieron cuenta de que no eran más que otro recurso para estas sanguijuelas. Serían brutalmente arrancados de su hogar en vastas secciones, la sensación similar a que a uno le quitaran las venas, para la tierra. El mundo nunca había deseado no ser uno antes. La agonía había llevado esa horrible idea a los confines de su atmósfera.
Lamentablemente, no podía hacer nada más que existir, sintiendo todo mientras las plagas infestaban el planeta hasta su núcleo. El mundo se había convertido en una de sus propias creaciones. Una fruta suculenta, decayendo bajo un enjambre de hormigas, devorando sus nutrientes. Los árboles nunca dejaron de intentar comunicarse con el hombre. Se volvieron fluidos en los idiomas del hombre, entendían todo, pero no podían comunicar nada. Escuchaban mitos sobre canciones en el viento, generalmente contadas alrededor de una fogata, y el susurro en el viento. Esta era su única forma de mostrar su ira. No son canciones, son súplicas. El oído fue un fenómeno que comenzó a aparecer en los recién nacidos alrededor de mediados de los 70, después de la invención del teléfono móvil. Se decía que las frecuencias no dañaban la audición, lo que en cierto modo era cierto, pero eso no significa que no la transformara. Se descubrió que las señales eléctricas, que el cerebro interpreta como sonido, eran impulsadas por esta nueva frecuencia. El oído interno evolucionó debido a esta nueva frecuencia, no solo permitiendo la capacidad de oír dentro de los estándares del rango audible, sino también en las frecuencias infra y ultrasónicas. En términos sencillos, el hombre había vuelto a oír a los árboles. Los poderes fácticos nunca hicieron público este conocimiento, pero te juro que, si escuchas, puedes oírlos. Después de milenios esclavizados al hombre, los árboles no tienen muchas cosas buenas que decir sobre la mayoría de nosotros. Hay algunos buenos, algunos que incluso abrazan físicamente sus ramas, otros que luchan por ellos, otros que son más agradecidos desde lejos. Pero la mayoría son cosas viles, egoístas, sin idea de que están torturando aquello que les permite vivir. Las burlas de los árboles a sus captores cayeron en oídos sordos durante tanto tiempo, que tardaron meses en darse cuenta de que esta nueva generación de larvas parecía reaccionar a sus palabras de malicia, desde el hombre llamado Adán. La primera rama en darse cuenta había sido formada como un roble en los bosques de Suecia. Un abeto azul en las montañas nevadas de Colorado fue la segunda, y una palmera en una isla sin nombre fue la tercera. La comprensión se combinó horriblemente con la esperanza de vida de la plaga del hombre. Estas criaturas tardan años en crecer, en que se les enseñe el lenguaje, en tener moral. Fue un alivio que las larvas pudieran oírlos muy claramente, fue tortuoso saber que pasarían años hasta que llegaran a su etapa de pupa, donde podrían comenzar a comprender lo que los árboles estaban pidiendo. Cuando la más vieja de las larvas que poseía lo que los árboles llaman el oído cumplió 7 años, los árboles la persuadieron para que exigiera a sus mayores que dejaran de profanar el planeta con sus venenos. Los hombres mayores no escucharon a sus hijos. Creyeron que las larvas estaban mal equipadas para tener tal conocimiento sobre sus superiores. De ahí, más espera. Es todo lo que los árboles podían hacer, mientras esta nueva ola de hombres, los que tenían el oído, se apoderaban de las riendas del mundo. El mundo se apegó a esta generación de hombres, aunque a medida que crecían, la capacidad de comunicarse con los árboles parecía ser una molestia más que un logro celebrado. Las plagas más poderosas que controlan al resto llegaron incluso a inventar un radar que cambia las frecuencias entrantes, esencialmente silenciando las voces de los árboles y de la tierra por igual. Los árboles habían sido silenciados de nuevo. Fue en este momento exacto, cuando la tierra se dio cuenta de que el hombre era la bestia de sus sueños. El hombre sería su perdición. La Tierra no sería más que otro planeta asesinado en el historial de la humanidad. Cuando los hombres con el oído llegaron a la mitad de sus 20 años, una nueva frecuencia se estaba haciendo omnipresente con bastante rapidez. Era algo que recordaba a los árboles a sí mismos, entrelazados con millas entre nodos. Las plagas lo llaman el Internet, y dejaron que las absorbiera. Esto fue bueno para los árboles. Se dieron cuenta de que ellos también podían convertirse en un radar para una frecuencia, pero en lugar de silenciarla, la absorberían. Si pudieran mezclarla en el aire, quizás la próxima ronda de larvas no solo poseería el oído, sino lo que los árboles llaman el ojo. De todos modos, esperar era lo que mejor sabían hacer. Hace 15 años, en un pequeño pueblo de mala muerte en los montes Apalaches, nació un solo niño con pantallas en lugar de ojos. No eran pantallas reales. Seguían siendo masas húmedas, de color perla y carnosas, conectadas a través de un haz de nervios, pero los ojos no tenían iris ni pupila, y tenían un brillo luminoso que no parecía molestar al bebé.
El resplandor de su ojo se atribuyó a un defecto de nacimiento único, y se asumió que el niño era ciego. Lo que no saben es que yo puedo ver muy bien, y puedo ver a los árboles. Uno no puede comenzar a describir lo horrible que es un rostro con una ira milenaria incrustada en su corteza. Siempre he oído que otros se refieren a las voces de los árboles como suaves, casi angelicales, como música. Lo que yo oigo no es así. Es como uñas en una pizarra, gritos agonizantes mientras su mirada de desprecio me atraviesa. Incluso con todo el odio, dicen que soy especial. Dicen que toda la humanidad son plagas, pero yo soy especial. Puedo ser salvado, si me hago uno con ellos. Los ojos de los árboles me han seguido toda mi vida. Siempre he estado petrificado de ellos. Nadie me cree cuando les digo por qué. Me dicen que estoy loco por decir que puedo oírlos. Verlos. Todos piensan que estoy haciendo alguna broma elaborada, tratando de engañar a la gente para que piense que realmente puedo ver. No puedo ver mucho, pero puedo ver a los árboles. Me muestran sus recuerdos por la noche. Bombean sus sentimientos a través de mis venas. Hemos sido horribles con ellos. Hemos colgado cuerpos en sus brazos. Hemos ensuciado sus tierras con orina, y mierda, y sangre. Hemos bombeado veneno en su agua que bebemos, y lo fumamos en columnas, en el aire que respiramos. El mundo podría dejarnos seguir. Más pronto de lo que nos damos cuenta, seríamos nuestro propio final. Pero a nuestro paso, los árboles y la tierra por igual, también encontrarían el suyo. ¿No puedes oírlo? Sus voces en el viento. ¿Cómo puedes ignorar eso? Incluso si no pudiera ver sus rostros llorosos, más viejos que el tiempo y derramando lágrimas, que hemos contaminado con nuestra codicia, no podría ignorar ese sonido horrible. Inimaginables años de dolor. La colmena ni siquiera puede describir el tipo de dolor que sintieron cuando las criaturas emplumadas vagaban libres. Lo que sí pueden comunicar es que nosotros, las plagas, somos mucho, mucho peores. Me muestran su angustia en imágenes fugaces. Escenas horribles, sentimientos repugnantes. Como si mi piel se estuviera arrastrando. Cada noche, desde que tengo memoria, he intentado con todas mis fuerzas esconderme de los árboles. Pensé que si me atrincheraba en mi habitación, me tiraba la manta por encima de la cabeza, cerraba los ojos y me tapaba los oídos, tal vez podría escuchar mis propios pensamientos por un momento. Pero nadie me cree, y ahora estoy encerrado en esta habitación blanca, acolchada, sin cama, y ya no puedo esconderme de los árboles. Los árboles dicen que estoy listo. Por mucho que prefiera estar escondido bajo las sábanas, los árboles tienen una historia, y estoy aquí para contártela. Lee esto o no, pero sé que puedes oír sus lamentos. No hay forma de que no puedas oír eso. A veces me hacen sangrar los oídos. El mundo ya ha estado aquí antes. Ya sabe el resultado. Los árboles me dicen que el mundo no está listo para morir, pero lo hará si es necesario. Se ha cansado de esperar. Cansado de su esclavitud. El mundo está listo para renacer de nuevo, sin plagas que se arrastren por su piel, que destruyan su carne, y luego hagan un hogar en la herida. Los árboles me dicen que, durante meses ya, han estado bombeando el aire lleno de nuestros propios frutos. Me muestran imágenes de lo que la tierra ha soñado, lo que ha visto que le sucede al hombre. Cuerpos sobre cuerpos, durmiendo, regresando a la tierra, tal como fue. Me han mostrado lo que sentirán, viéndonos dormir para siempre. Nunca había sentido algo así en mi vida. Tanta euforia. No estoy seguro de cuánto tiempo nos queda, pero no es mucho. Espero que disfrutes de tus próximos días. Serán los últimos. No leas esto. Recibí un paquete extraño por correo hoy. No tenía remitente ni sello. Mi esposa me lo entregó. Ella había recibido un paquete idéntico. Los abrimos, y encontramos un pequeño libro dentro de ambos. El mismo libro. Nunca los pedimos, pero estaban dirigidos a cada uno de nosotros específicamente, así que no puede ser un error. El libro se titula No leas esto. El título está en negritas, con letras rojas, sobre una cubierta negra. Nada en la parte de atrás. Sin autor ni nada. Se siente como de cuero, y de alta calidad. Probablemente caro. Afortunadamente, escribieron las instrucciones justo en el título, así que simplemente lo metí en un cajón del escritorio. ¿Alguien más recibió uno de estos? Mucha gente estuvo enferma en el trabajo hoy, incluido mi amigo John. ¿Ya es temporada de gripe? El resto de los chicos y yo fuimos por unas copas después del trabajo, y uno de ellos mencionó el libro. Él recibió el mismo que nosotros. Sorprendentemente, resultó que todos los demás también recibieron uno. Esto se convirtió rápidamente en el tema principal de la noche.
Parece una especie de broma a escala masiva, o tal vez un extraño plan publicitario. No sé por qué alguien haría esto en nuestra parte de la ciudad. No hay mucho dinero aquí. Extraño. Sin embargo, no voy a caer en la trampa. Tal vez más tarde lo venda por internet. Vi las noticias esta mañana, como todos los demás. Sí, el libro negro sobre el que he estado publicando es una especie de amenaza a la seguridad nacional, lo cual es extremadamente difícil de creer. Nos dicen que no lo leamos, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Por suerte no lo he tocado, pero aparentemente está relacionado con un montón de desapariciones. Mi jefe nos está diciendo a todos que nos quedemos en casa hoy. Estamos muy escasos de personal. ¿Una coincidencia? No puedo localizar a mi amigo John. No contesta. ¿Qué está pasando? Mi esposa tampoco puede ir a trabajar, así que pasamos el día tratando de averiguar qué está sucediendo. Vimos el video que ha sido publicado por todas partes con esa señora leyendo el libro. En caso de que no lo hayan visto, ella abrió el libro y comenzó a entrar en pánico casi de inmediato, pareciendo que estaba a punto de levantarse. Se calmó después de mirar el libro por un rato y volvió a leer. El video se aceleró un poco, hasta que ella se acercó al final, donde comenzó a entrar en pánico de nuevo. Cuando pasó a la última página, comenzó a gritar. Me hizo saltar lo fuerte que gritó. Parecía casi falso, pero el terror en su rostro era extremadamente inquietante. De repente desaparece después, lo que de nuevo parece bastante falso. Una pantalla verde. Mi esposa se rió de mí cuando salté. A ella deben gustarle este tipo de cosas, pero no me pareció gracioso en absoluto. Bromeó sobre mi reacción, y trató de hacerme reír por la mala actuación, pero no puedo sacar el horror del rostro de esa señora de mi cabeza. Mi esposa preguntó si deberíamos simplemente leer el libro, por favor. No hagas esto y acabar con esto. Espera, ¿por qué lo llamó así? Su libro claramente tenía el mismo título que el mío, pero lo revisaré de nuevo mañana. De todos modos, le dije que era una idea absolutamente terrible, al menos hasta que sepamos más. Realmente no quiero correr ningún riesgo. ¿Alguien aquí ha leído realmente el libro? Me estoy asustando después de ver ese video. Esto es serio ahora, y necesito ayuda. Me desperté anoche con un grito ensordecedor. Mi esposa no estaba en la cama, y corrí por la casa buscándola. Se ha ido. No sé dónde puso su libro y no puedo encontrarlo, así que no sé si lo leyó. Estoy llamando a todos para ver si se fue a algún lado. Su coche sigue aquí. Si saben dónde está, por favor envíenme un mensaje de inmediato. Ha pasado una semana desde la última vez que vi a mi esposa. Estoy perdiendo la esperanza. Creo que debe haber leído el libro. Las calles están casi vacías. Nada es normal ya. La mayor parte de mi familia no contesta las llamadas, y todavía no me han vuelto a llamar del trabajo. No es que fuera a ir. Ver las noticias es como ver el día del juicio final desarrollarse en tiempo real. Todo el mundo se está volviendo loco. Solo quiero encontrar a mi esposa. Esto no parece real. Si tienen alguna información sobre dónde está mi esposa, por favor envíenme un mensaje. He estado sentado frente a mi computadora por Dios sabe cuánto tiempo. Ya no puedo ver las noticias. Realmente no puedo obligarme a hacer casi nada. No sé por qué sigo publicando estas actualizaciones. Todo en lo que puedo pensar es en el libro. ¿Moriría si lo leyera? ¿Encontraría a mi esposa? No puedo obligarme a sacarlo del cajón. Mi esposa volverá pronto. No puedo rendirme todavía. Por favor, envíenme un mensaje si la han visto. Es inútil. No importa lo que haya dentro, no importa lo que pase, tengo que leer el libro. Estoy abriendo el cajón. Una vez más, lo estoy sosteniendo. No leas esto, resalta en rojo sobre la pequeña cubierta de color negro azabache. Mi corazón está latiendo con fuerza. Está cubierto de algún tipo de cuero extraño. Se siente como si estuviera tocando piel humana, fría. Lo abro. Recibí un paquete extraño por correo hoy. No tenía remitente ni sello. Me tiemblan las manos. Empiezo a hojear las páginas. Esto es imposible. Es mi propia escritura. Es todo lo que he escrito desde que esto comenzó. Cada frase, exactamente. Posiblemente incluso estas palabras, si tan solo tuviera el coraje de leer las últimas páginas. Aún más aterradores que esta es mi letra. Escribí esto en línea, entonces, ¿cómo puede ser mi letra? Es demasiado. No puedo obligarme a leer más ahora mismo. Cerré el libro y lo puse sobre mi escritorio. Tal vez después de que me calme, intente llegar al final. He estado pensando en el libro. En todo lo que no sé, y las preguntas que necesitan desesperadamente respuestas. La gente llega al final del libro.
gritan histéricamente, desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué les sucede realmente? ¿Qué pasa si alguien no sabe leer? ¿Serían imágenes? ¿Qué pasa si son ciegos? ¿Quién escribió esto? ¿Cuál es el propósito de estos libros? ¿Cómo es mi escritura? ¿De dónde vino? ¿Cómo puede alguien entregar todos estos libros sin ser visto? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rezo para que las respuestas estén en las últimas páginas. Puedo soportar un momento de miedo si eso significa que podría volver a ver a mi esposa. No puedo vivir sin saberlo. Tengo que leerlo. Estoy tomando el libro de nuevo. No sé qué va a pasar. Estoy casi paralizado por el miedo ahora mismo, a pesar de que estoy tan cerca de obtener respuestas. Apenas puedo escribir esto. Mis dedos tiemblan sobre las teclas. Todo hasta la última entrada estaba en el libro. Estas palabras son las únicas que no están escritas en las páginas. Hay 3 frases adicionales cerca del final, algo que nunca escribí ni tecleé. Está en mi letra. 3 frases, en el centro de la penúltima página. No hay nada más en la página. Leo la última página. Finalmente entiendo. No leas esto. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Tengo que saber la verdad, no importa cuál sea. No puedo seguir así. Necesito encontrar a mi esposa. Voy a pasar la página.